El domingo, tras la resurrección, Jesús se presenta por segunda vez en medio de los apóstoles. Los saluda con la paz y ellos creen que es un fantasma. Pero Él les muestra sus manos y sus pies, aún llagados por los clavos, y les habla llenándolos de alegría. Luego come con ellos, les explica las Escrituras y les abre el entendimiento para comprenderlas. Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo, los discípulos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Sobresaltados y asustados creían ver un espíritu, pero Él les dijo: «¿Por qué os turbáis y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: «¿Tenéis algo de comer?». Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Después les dijo: «Estas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Y entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y se predicara en su nombre la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas». El domingo es el día en el que la comunidad se reúne. Los discípulos estaban reunidos escuchando lo que les había pasado a aquellos que se habían encontrado con Jesús en el camino y le habían reconocido cuando se sentaron a la mesa. Y entonces se hace presente en medio de ellos. Jesús se pone en medio de ellos, es el centro de su vida. Los discípulos se asustan al verlo y creen que es un fantasma. Todavía no están muy seguros de que Jesús haya resucitado. Él se da cuenta del sobresalto y de su desconfianza y les enseña sus manos y sus pies, pero aún así dudan, así que Jesús se pone a comer delante de ellos. Entonces el miedo se convierte en gozo y asombro. Los discípulos no acababan de creer porque les parecía demasiado bonito, demasiado grande, demasiado consolador. La poca fe consiste en la incapacidad de reconocer todavía de qué maravillas es capaz Dios cuando cumple sus promesas. Luego se pone a explicarles las Escrituras, como había hecho por el camino con los de Emaús, y les muestra la armonía maravillosa del plan de Dios. Las cosas no han sucedido por casualidad y les recuerda todo lo anunciado y predicho en las Escrituras. La palabra de Dios les abre la mente, les ayuda a entender lo que les sucede, su vida y lo que pasa a su alrededor. No basta con leer la palabra de Dios si no le rogamos que nos abra la inteligencia para comprenderla. Jesús resucitado tiene la llave para abrir el sentido profundo de las Escrituras, y la llave no la ha entregado el Señor a los sabios, sino a la gente sencilla que nunca se atreve a leer la Biblia sin rezar. Pero la comprensión de la palabra de Dios no es algo que uno puede realizar en privado o con sus amigos y conocidos. El Señor desvela las Escrituras cuando nos reunimos en la comunidad, cuando celebramos la Eucaristía y leemos y compartimos la palabra. La palabra de Dios ilumina nuestra vida, nos llena de fuerza y nos anima para revisar lo que hacemos mal. De esta forma, la alegría de Jesús, la paz y su perdón inunda nuestra vida como inundó la vida de los discípulos. Las palabras de Jesús siempre son actuales y desafiantes.
¿Cuánto tenemos que aprender los cristianos del siglo XXI de las experiencias de las primeras comunidades? Necios preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja.